Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté a nuestra frente, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia, de norte a sur y de este a oeste. Y profetizamos protección, dirección y libramiento del Señor. También oramos para que el Señor, nuestro Dios, nos abra grandes puertas, coloque oportunidades en nuestro camino y las personas correctas. Oramos, oh Dios, para que el Señor nos guíe en su santa palabra y que tu voz nos dirija. Revélanos, Padre, tu perfecta voluntad. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. También oramos, Padre, para que todo conflicto cese, todo tipo de ataque espiritual contra nosotros y contra nuestra casa sea quebrado en el nombre de Jesús. Quebramos maldiciones declaradas, palabras malditas, palabras de retroceso y declaramos: el Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros. No temeremos mal alguno, porque sabemos que tú eres nuestra justicia. Clamamos a Jesucristo en este momento y oramos levantando esa bandera. Jesús es el Señor de nuestra vida. Jesús es el Señor de nuestra casa y no estaremos postrados, no quedaremos atrás, porque el Señor es nuestra roca, la roca de nuestro sustento. Y como está escrito en tu palabra, los que confían en el Señor son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Señor, creemos en tus promesas y queremos vivir todo aquello que el Señor ha reservado para nuestra vida. Quita la angustia de los corazones, Padre. Quita la tristeza del alma, quita la depresión, lleva lejos la ansiedad, lleva lejos el insomnio, y trae sobre la vida de esta persona paz, salud, vida abundante, provisión divina y las bendiciones del cielo en el nombre de Jesucristo. Pedimos, Padre, libera de tu poder sobre la vida de cada persona. Todo aquel que esté cargando un yugo espiritual, un peso, todo hogar que esté bajo opresión, que la unción de Dios ahora deshaga todo ambiente de maldad, que deshaga todo yugo espiritual en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Dios te bendiga. Qué alegría estar contigo aquí esta noche. Estamos hoy en el 8º día de nuestro propósito de oración y de ayuno, creyendo en lo sobrenatural del Señor y en aquello que Él está haciendo. Hoy quiero liberar una palabra sobre tu vida, una palabra que habló mucho a mi corazón, sobre tener el discernimiento de quién está en nuestra vida y de quién puede estar trabando nuestra vida. Hay personas que son canales de bendición y otras que son canales de maldición. Hoy quiero compartir contigo el libro de Jonás. Capítulo 1, tengo una pregunta para ti. ¿Quién está contigo en tu casa? ¿Quién está contigo en tu vida, en tu empresa? Porque mucha gente me relata que después de que cierta persona entró en su vida, las cosas comenzaron a retroceder. ¿Esto ya te ha sucedido? Después de que cierta persona entró, los negocios nunca más fueron los mismos. Después de que cierta persona entró en tu vida, en vez de avanzar, tu vida se estancó. Y si yo te dijera que tenemos la responsabilidad no solo de discernir quién entra en nuestra vida, sino también de discernir quién permanece en nuestra vida. Eso es muy importante. Dios ha hablado mucho conmigo sobre esto porque nuestro discernimiento espiritual en relación con todo lo que está a nuestro alrededor transformará nuestra realidad. Y esto, quizá para algunos, el atraso no cuente mucho, pero escuché a una persona decir: gasta mi dinero, pero no gastes mi tiempo, porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. Entonces, el tiempo que estás detenido a causa de alguien, el tiempo que tu vida retrocede por alguien, mi pregunta es, ¿está valiendo la pena para ti? Vamos a leer este pasaje de Jonás capítulo 1 a partir del verso 1 que dice: Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un barco que iba para Tarsis. Pagó pues su pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, para huir de la presencia del Señor. Entiende lo siguiente: Jonás estaba huyendo. Dios le había dado una misión y él la rehusó. Y la Biblia dice que él entró en el barco para huir de la presencia del Señor. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Ese profeta estaba muy equivocado. Ese profeta no conocía a Dios tan íntimamente como debería. Quien escucha la voz de Dios debe familiarizarse con la voluntad de Dios. Y la Biblia dice entonces que él entró en una embarcación yendo para otro lado. Mira lo que está escrito aquí. Pero el Señor lanzó sobre el mar. No fue el diablo, fue el Señor quien lanzó sobre el mar un fuerte viento y se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. Imagina la situación en el mar, sin tener a dónde correr. Los vientos eran tan fuertes que el barco comenzó, dice la Biblia, a deshacerse. Imagina la violencia y la fuerza de ese viento. Entonces los marineros, llenos de miedo, clamaban cada uno a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aliviarse del peso. Jonás, sin embargo, había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. Se le acercó el capitán del barco y le dijo: «¿Qué pasa contigo, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá ese Dios se acuerde de nosotros y no perezcamos». Y dijeron unos a otros: «Venid y echemos suertes para saber por causa de quién nos ha sobrevenido este mal». Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: «Decláranos ahora, por causa de quién nos sobrevino este mal. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres?». Y él les respondió: «Soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Entonces los hombres se llenaron de gran temor y le dijeron: «¿Qué es lo que has hecho?». Porque sabían los hombres que huía de la presencia del Señor, pues él mismo lo había declarado. Le dijeron: «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme a nuestro favor?». Porque el mar se iba tornando cada vez más tempestuoso. Mira, la situación se volvía cada vez más crítica, cada vez empeoraba más. Dios estaba apretando, apretando y apretando. ¿Por qué? Porque había alguien en esa embarcación que no debería estar allí. ¿Y de quién era la responsabilidad? La responsabilidad era del maestro del barco, del capitán, el que permitió que Jonás entrara. La responsabilidad era de él. Él debía saber quién estaba entrando en su embarcación. Y todos en esa embarcación, incluso sus bienes y provisiones, estaban siendo comprometidos, todo porque un hombre que estaba en desobediencia con Dios estaba dentro de ese barco. Hay gente que no anda sola, carga tempestades consigo. Hay hombres, hay mujeres que llevan tempestades con ellos. Hay personas que cuando las dejas entrar en tu casa, lo que las acompaña es una legión de demonios. Demonios de separación, demonios que traen problemas de salud, demonios que traen trabas financieras, pérdidas, destrucción, deterioro, todo porque ciertas personas entraron. ¿Cuántas personas conoces que parecen un saco sin fondo? Todo lo que cae en sus manos se pierde, todo lo que reciben nuevo, al poco tiempo es chatarra en sus manos. ¿Por qué? Porque hay algo que actúa en la vida de esa persona, algo que trae deterioro, que trae destrucción. La Biblia nos muestra aquí que el hecho de que Jonás estuviera en esa embarcación trajo problemas para todos. Una sola persona equivocada que dejes entrar en tu vida, que pongas dentro de tu casa, puede traer problemas para tu matrimonio, para tus hijos, incluso robarte el sueño. Hasta tu sueño te quita. Por eso, cuidado con quién estás permitiendo que entre en tu casa, que duerma en tu casa, que trabaje en tu empresa.
Tal vez digas, no, pero yo no tengo cómo saber quién trabaja en mi empresa. Tengo muchos empleados. Pero a veces Dios te da ojos para ver cosas. Y tú que estás al frente de la administración, que sabes quién está en el área financiera, quién en el área comercial, debes tener ojos para estas cosas, porque tú eres el maestro de ese barco, tú eres el capitán de esa embarcación. Estás diciendo que sabes, pero que no estás viendo lo que ocurre. Debes pedirle a Dios discernimiento, porque esa empresa fue Él quien te la dio. Ese negocio fue Dios quien lo colocó en tus manos. Por eso tienes que tener discernimiento espiritual para identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios en ese lugar. Mira lo que está escrito aquí y presta atención. Jonás respondió: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Sin embargo, los hombres remaban con todas sus fuerzas para alcanzar la tierra, pero no podían porque el mar se hacía cada vez más tempestuoso contra ellos. Mira qué tremendo. A veces pensamos, no, pero esa persona va a cambiar, tiene arreglo. Voy a esperar un poco más antes de tomar una decisión, antes de apartarme, antes de romper esa relación. Pero cuando Dios nos muestra algo, cuando nos habla, no podemos seguir postergando. Así no funcionan las cosas. Si Dios ya te lo reveló, se acabó. Si ya te lo mostró, ¿por qué sigues diciendo que vas a esperar, que tienes pena, que vas a darle otra oportunidad? Ese es el problema. Muchas veces nos involucramos emocionalmente con las personas y aun cuando Dios nos muestra que esa persona es el problema, pensamos, pucha, no quiero tocar eso. Pero Dios ya mostró. Después de que esa persona entró en tu casa, ¿viste cuántas cosas pasaron? Observa cómo ahora solo discutes con tu esposo o tu esposa, cómo tus hijos están distantes, cómo ya no se ponen de acuerdo. Mira cómo las cosas se están quebrando, cómo tus negocios se estancaron, cómo está tu vida ahora. Te conectaste con una persona equivocada. Estás caminando con personas equivocadas y eso está atrayendo tempestades, huracanes, tsunamis y todo tipo de perturbaciones. Pero mira lo que está escrito aquí, presta atención. Entonces clamaron al Señor y dijeron: ah, Señor, te rogamos que no perezcamos por causa de la vida de este hombre, ni hagas caer sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Y aquí está la clave. Levantaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó de su furia. Voy a repetirlo. Y el mar cesó de su furia. Cuando las personas equivocadas salen de nuestra vida, las cosas malas dejan de suceder. ¿Sabes lo que yo y tú necesitamos? Necesitamos posicionarnos frente a aquello que nos está desgastando. Necesitamos tomar una posición firme. Tú sigues escuchando a esa persona, pero cada vez que lo haces terminas mal. Ella viene con chismes de uno, con chismes de otro, y no te das cuenta de que te está arrastrando hacia abajo. Tenemos que tener discernimiento espiritual para identificar quién es un Jonás en nuestra vida. Tenemos que discernir quién está pesando en el ambiente de nuestra existencia. Y quiero decirte algo, grábalo muy bien, porque no todos enseñan lo que hoy te estoy diciendo. Hasta el ambiente se vuelve más ligero cuando las personas equivocadas salen. Esta es una palabra profética para tu vida. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que destruya al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Hoy quiero hacer una oración a favor de toda persona que tiene un problema que no consigue resolver. Vas a poner ese problema ahora en las manos de Dios. Amén. Escríbelo en los comentarios. Sea un problema de salud, financiero, en tu empresa o con alguien, colócalo en los comentarios y vamos a orar. Señor Dios y Padre, toca con tu poder la vida de esta persona, su casa, su familia, sus negocios, sus proyectos y también sus sueños. Oro ahora para que toda persona que esté pasando por una situación en la que ya no ve salida ni solución, reciba una intervención y un milagro de Dios en este momento. Toca con tu poder, Jesús, y obra un milagro. Cambia esta historia, transforma esta realidad. Te pido, Padre, envía recursos del cielo, envía tu provisión y libera tu poder sobre la vida de esta persona. Oro en el nombre de Jesús para que las cosas cambien, para que la realidad de esta situación sea transformada en el poder y la autoridad de Jesucristo. Donde la puerta fue cerrada, que se abra una nueva puerta en el nombre de Jesús. Donde hubo pérdidas, que haya restitución, que haya restauración. Donde exista una trampa del enemigo, donde se hayan levantado palabras de derrota, de maldición, de pérdida, declaramos que habrá victoria. El Dios que interviene, el Dios que cambia historias, el Dios que puede transformar esta realidad, ya está actuando. Él es nuestro Dios, el Dios poderoso que todo lo puede. Yo declaro toda enfermedad, ríndete a Jesucristo. Todo dolor en el cuerpo, ríndete a Jesucristo. Toda depresión, toda ansiedad, todo síndrome de pánico, ríndete al poder de Jesucristo. Que haya liberación, milagro y victoria. También oro para que dentro de esa casa haya salvación. Oro, Padre, por los que están cansados, desanimados, abatidos, que el fortalecimiento del Señor venga sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Levántalos, ayúdalos a ponerse de pie en el nombre de Jesucristo. Y que venga sobre ellos alegría, paz, que la bondad del Señor rodee su vida y que las bendiciones del cielo sean derramadas. Donde ya no hay acuerdo, que el Señor coloque su mano, que las aguas se calmen y que todo cambie, en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté a nuestra frente, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia, de norte a sur y de este a oeste. Y profetizamos protección, dirección y libramiento del Señor. También oramos para que el Señor, nuestro Dios, nos abra grandes puertas, coloque oportunidades en nuestro camino y las personas correctas. Oramos, oh Dios, para que el Señor nos guíe en su santa palabra y que tu voz nos dirija. Revélanos, Padre, tu perfecta voluntad. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. También oramos, Padre, para que todo conflicto cese, todo tipo de ataque espiritual contra nosotros y contra nuestra casa sea quebrado en el nombre de Jesús. Quebramos maldiciones declaradas, palabras malditas, palabras de retroceso y declaramos: el Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros. No temeremos mal alguno, porque sabemos que tú eres nuestra justicia.
Clamamos a Jesucristo en este momento y oramos levantando esa bandera. Jesús es el Señor de nuestra vida. Jesús es el Señor de nuestra casa y no estaremos postrados, no quedaremos atrás, porque el Señor es nuestra roca, la roca de nuestro sustento. Y como está escrito en tu palabra, los que confían en el Señor son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Señor, creemos en tus promesas y queremos vivir todo aquello que el Señor ha reservado para nuestra vida. Quita la angustia de los corazones, Padre. Quita la tristeza del alma, quita la depresión, lleva lejos la ansiedad, lleva lejos el insomnio y trae sobre la vida de esta persona paz, salud, vida abundante, provisión divina y las bendiciones del cielo en el nombre de Jesucristo. Pedimos, Padre, libera de tu poder sobre la vida de cada persona. Todo aquel que esté cargando un yugo espiritual, un peso, todo hogar que esté bajo opresión, que la unción de Dios ahora deshaga todo ambiente de maldad, que deshaga todo yugo espiritual en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Dios te bendiga. Qué alegría estar contigo aquí esta noche. Estamos hoy en el 8º día de nuestro propósito de oración y de ayuno, creyendo en lo sobrenatural del Señor y en aquello que Él está haciendo. Hoy quiero liberar una palabra sobre tu vida, una palabra que habló mucho a mi corazón, sobre tener el discernimiento de quién está en nuestra vida y de quién puede estar trabando nuestra vida. Hay personas que son canales de bendición y otras que son canales de maldición. Hoy quiero compartir contigo el libro de Jonás. Capítulo 1, tengo una pregunta para ti. ¿Quién está contigo en tu casa? ¿Quién está contigo en tu vida, en tu empresa? Porque mucha gente me relata que después de que cierta persona entró en su vida, las cosas comenzaron a retroceder. ¿Esto ya te ha sucedido? Después de que cierta persona entró, los negocios nunca más fueron los mismos. Después de que cierta persona entró en tu vida, en vez de avanzar, tu vida se estancó. Y si yo te dijera que tenemos la responsabilidad no solo de discernir quién entra en nuestra vida, sino también de discernir quién permanece en nuestra vida. Eso es muy importante. Dios ha hablado mucho conmigo sobre esto porque nuestro discernimiento espiritual en relación con todo lo que está a nuestro alrededor transformará nuestra realidad. Y esto, quizá para algunos, el atraso no cuente mucho, pero escuché a una persona decir: gasta mi dinero, pero no gastes mi tiempo, porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. Entonces, el tiempo que estás detenido a causa de alguien, el tiempo que tu vida retrocede por alguien, mi pregunta es, ¿está valiendo la pena para ti? Vamos a leer este pasaje de Jonás capítulo 1 a partir del verso 1 que dice: Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un barco que iba para Tarsis. Pagó pues su pasaje, y entró en él para ir con ellos a Tarsis, para huir de la presencia del Señor. Entiende lo siguiente: Jonás estaba huyendo. Dios le había dado una misión, y él la rehusó. Y la Biblia dice que él entró en el barco para huir de la presencia del Señor. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Ese profeta estaba muy equivocado. Ese profeta no conocía a Dios tan íntimamente como debería. Quien escucha la voz de Dios debe familiarizarse con la voluntad de Dios. Y la Biblia dice entonces que él entró en una embarcación yendo para otro lado. Mira lo que está escrito aquí. Pero el Señor lanzó sobre el mar. No fue el diablo, fue el Señor quien lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. Imagina la situación en el mar, sin tener a dónde correr.
Los vientos eran tan fuertes que el barco comenzó, dice la Biblia, a deshacerse. Imagina la violencia y la fuerza de ese viento. Entonces los marineros, llenos de miedo, clamaban cada uno a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aliviarse del peso. Jonás, sin embargo, había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. Se le acercó el capitán del barco y le dijo: «¿Qué pasa contigo, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá ese Dios se acuerde de nosotros y no perezcamos». Y dijeron unos a otros: «Venid y echemos suertes para saber por causa de quién nos ha sobrevenido este mal». Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: «Decláranos ahora, por causa de quién nos sobrevino este mal. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres?». Y él les respondió: «Soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Entonces los hombres se llenaron de gran temor y le dijeron: «¿Qué es lo que has hecho?». Porque sabían los hombres que huía de la presencia del Señor, pues él mismo lo había declarado. Le dijeron: «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme a nuestro favor?». Porque el mar se iba tornando cada vez más tempestuoso. Mira, la situación se volvía cada vez más crítica, cada vez empeoraba más. Dios estaba apretando, apretando y apretando. ¿Por qué? Porque había alguien en esa embarcación que no debería estar allí. ¿Y de quién era la responsabilidad? La responsabilidad era del maestro del barco, del capitán, el que permitió que Jonás entrara. La responsabilidad era de él. Él debía saber quién estaba entrando en su embarcación. Y todos en esa embarcación, incluso sus bienes y provisiones, estaban siendo comprometidos, todo porque un hombre que estaba en desobediencia con Dios estaba dentro de ese barco. Hay gente que no anda sola, carga tempestades consigo. Hay hombres, hay mujeres que llevan tempestades con ellos. Hay personas que cuando las dejas entrar en tu casa, lo que las acompaña es una legión de demonios. Demonios de separación, demonios que traen problemas de salud, demonios que traen trabas financieras, pérdidas, destrucción, deterioro, todo porque ciertas personas entraron. ¿Cuántas personas conoces que parecen un saco sin fondo? Todo lo que cae en sus manos se pierde, todo lo que reciben nuevo, al poco tiempo es chatarra en sus manos. ¿Por qué? Porque hay algo que actúa en la vida de esa persona, algo que trae deterioro, que trae destrucción. La Biblia nos muestra aquí que el hecho de que Jonás estuviera en esa embarcación trajo problemas para todos. Una sola persona equivocada que dejes entrar en tu vida, que pongas dentro de tu casa, puede traer problemas para tu matrimonio, para tus hijos, incluso robarte el sueño. Hasta tu sueño te quita. Por eso, cuidado con quién estás permitiendo que entre en tu casa, que duerma en tu casa, que trabaje en tu empresa. Tal vez digas: «No, pero yo no tengo cómo saber quién trabaja en mi empresa. Tengo muchos empleados». Pero a veces Dios te da ojos para ver cosas. Y tú que estás al frente de la administración, que sabes quién está en el área financiera, quién en el área comercial, debes tener ojos para estas cosas. Porque tú eres el maestro de ese barco, tú eres el capitán de esa embarcación. Estás diciendo que sabes, pero que no estás viendo lo que ocurre. Debes pedirle a Dios discernimiento, porque esa empresa fue Él quien te la dio. Ese negocio fue Dios quien lo colocó en tus manos. Por eso tienes que tener discernimiento espiritual para identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios en ese lugar. Mira lo que está escrito aquí y presta atención. Jonás respondió: «Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad». Sin embargo, los hombres remaban con todas sus fuerzas para alcanzar la tierra, pero no podían porque el mar se hacía cada vez más tempestuoso contra ellos. Mira qué tremendo.
A veces pensamos, no, pero esa persona va a cambiar, tiene arreglo. Voy a esperar un poco más antes de tomar una decisión, antes de apartarme, antes de romper esa relación. Pero cuando Dios nos muestra algo, cuando nos habla, no podemos seguir postergando. Así no funcionan las cosas. Si Dios ya te lo reveló, se acabó. Si ya te lo mostró, ¿por qué sigues diciendo que vas a esperar, que tienes pena, que vas a darle otra oportunidad? Ese es el problema. Muchas veces nos involucramos emocionalmente con las personas y aun cuando Dios nos muestra que esa persona es el problema, pensamos, pucha, no quiero tocar eso. Pero Dios ya mostró. Después de que esa persona entró en tu casa, ¿viste cuántas cosas pasaron? Observa cómo ahora solo discutes con tu esposo o tu esposa, cómo tus hijos están distantes, cómo ya no se ponen de acuerdo. Mira cómo las cosas se están quebrando, cómo tus negocios se estancaron, cómo está tu vida ahora. Te conectaste con una persona equivocada, estás caminando con personas equivocadas. Y eso está atrayendo tempestades, huracanes, tsunamis y todo tipo de perturbaciones. Pero mira lo que está escrito aquí, presta atención. Entonces clamaron al Señor y dijeron, «Ah, Señor, te rogamos que no perezcamos por causa de la vida de este hombre, ni hagas caer sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido». Y aquí está la clave. Levantaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó de su furia. Voy a repetirlo. Y el mar cesó de su furia. Cuando las personas equivocadas salen de nuestra vida, las cosas malas dejan de suceder. ¿Sabes lo que yo y tú necesitamos? Necesitamos posicionarnos frente a aquello que nos está desgastando. Necesitamos tomar una posición firme. Tú sigues escuchando a esa persona, pero cada vez que lo haces terminas mal. Ella viene con chismes de uno, con chismes de otro, y no te das cuenta de que te está arrastrando hacia abajo. Tenemos que tener discernimiento espiritual para identificar quién es un Jonás en nuestra vida. Tenemos que discernir quién está pesando en el ambiente de nuestra existencia. Y quiero decirte algo, grábalo muy bien, porque no todos enseñan lo que hoy te estoy diciendo. Hasta el ambiente se vuelve más ligero cuando las personas equivocadas salen. Esta es una palabra profética para tu vida. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que destruya al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Hoy quiero hacer una oración a favor de toda persona que tiene un problema que no consigue resolver. Vas a poner ese problema ahora en las manos de Dios. Amén. Escríbelo en los comentarios. Sea un problema de salud, financiero, en tu empresa o con alguien, colócalo en los comentarios y vamos a orar. Señor Dios y Padre,
Toca con tu poder la vida de esta persona, su casa, su familia, sus negocios, sus proyectos y también sus sueños. Oro ahora para que toda persona que esté pasando por una situación en la que ya no ve salida ni solución, reciba una intervención y un milagro de Dios en este momento. Toca con tu poder, Jesús, y obra un milagro. Cambia esta historia, transforma esta realidad. Te pido, Padre, envía recursos del cielo, envía tu provisión y libera tu poder sobre la vida de esta persona. Oro en el nombre de Jesús para que las cosas cambien, para que la realidad de esta situación sea transformada en el poder y la autoridad de Jesucristo. Donde la puerta fue cerrada, que se abra una nueva puerta en el nombre de Jesús. Donde hubo pérdidas, que haya restitución, que haya restauración. Donde exista una trampa del enemigo, donde se hayan levantado palabras de derrota, de maldición, de pérdida, declaramos que habrá victoria. El Dios que interviene, el Dios que cambia historias, el Dios que puede transformar esta realidad, ya está actuando. Él es nuestro Dios, el Dios poderoso que todo lo puede. Yo declaro toda enfermedad, ríndete a Jesucristo. Todo dolor en el cuerpo, ríndete a Jesucristo. Toda depresión, toda ansiedad, todo síndrome de pánico, ríndete al poder de Jesucristo. Que haya liberación, milagro y victoria. También oro para que dentro de esa casa haya salvación. Oro, Padre, por los que están cansados, desanimados, abatidos, que el fortalecimiento del Señor venga sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Levántalos, ayúdalos a ponerse de pie en el nombre de Jesucristo. Y que venga sobre ellos alegría, paz, que la bondad del Señor rodee su vida y que las bendiciones del cielo sean derramadas. Donde ya no haya acuerdo, que el Señor coloque su mano, que las aguas se calmen y que todo cambie, en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté a nuestra frente, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia, de norte a sur y de este a oeste. Y profetizamos protección, dirección y libramiento del Señor. También oramos para que el Señor, nuestro Dios, nos abra grandes puertas, coloque oportunidades en nuestro camino y las personas correctas. Oramos, oh Dios, para que el Señor nos guíe en su santa palabra y que tu voz nos dirija. Revélanos, Padre, tu perfecta voluntad. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. También oramos, Padre, para que todo conflicto cese, todo tipo de ataque espiritual contra nosotros y contra nuestra casa sea quebrado en el nombre de Jesús. Quebramos maldiciones declaradas, palabras malditas, palabras de retroceso y declaramos: el Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros. No temeremos mal alguno, porque sabemos que tú eres nuestra justicia. Clamamos a Jesucristo en este momento y oramos levantando esa bandera. Jesús es el Señor de nuestra vida. Jesús es el Señor de nuestra casa y no estaremos postrados, no quedaremos atrás, porque el Señor es nuestra roca, la roca de nuestro sustento. Y como está escrito en tu palabra, los que confían en el Señor son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Señor, creemos en tus promesas y queremos vivir todo aquello que el Señor ha reservado para nuestra vida. Quita la angustia de los corazones, Padre. Quita la tristeza del alma, quita la depresión, lleva lejos la ansiedad, lleva lejos el insomnio. Y trae sobre la vida de esta persona paz, salud, vida abundante, provisión divina y las bendiciones del cielo en el nombre de Jesucristo. Pedimos, Padre, libera de tu poder sobre la vida de cada persona.
todo aquel que esté cargando un yugo espiritual, un peso, todo hogar que esté bajo opresión, que la unción de Dios ahora deshaga todo ambiente de maldad, que deshaga todo yugo espiritual en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Dios te bendiga. Qué alegría estar contigo aquí esta noche. Estamos hoy en el 8º día de nuestro propósito de oración y de ayuno, creyendo en lo sobrenatural del Señor y en aquello que Él está haciendo. Hoy quiero liberar una palabra sobre tu vida, una palabra que habló mucho a mi corazón, sobre tener el discernimiento de quién está en nuestra vida y de quién puede estar trabando nuestra vida. Hay personas que son canales de bendición y otras que son canales de maldición. Hoy quiero compartir contigo el libro de Jonás. Capítulo 1, tengo una pregunta para ti. ¿Quién está contigo en tu casa? ¿Quién está contigo en tu vida, en tu empresa? Porque mucha gente me relata que después de que cierta persona entró en su vida, las cosas comenzaron a retroceder. ¿Esto ya te ha sucedido? Después de que cierta persona entró, los negocios nunca más fueron los mismos. Después de que cierta persona entró en tu vida, en vez de avanzar, tu vida se estancó. Y si yo te dijera que tenemos la responsabilidad no solo de discernir quién entra en nuestra vida, sino también de discernir quién permanece en nuestra vida. Eso es muy importante. Dios ha hablado mucho conmigo sobre esto porque nuestro discernimiento espiritual en relación con todo lo que está a nuestro alrededor transformará nuestra realidad. Y esto, quizá para algunos, el atraso no cuente mucho, pero escuché a una persona decir: gasta mi dinero, pero no gastes mi tiempo, porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. Entonces, el tiempo que estás detenido a causa de alguien, el tiempo que tu vida retrocede por alguien, mi pregunta es, ¿está valiendo la pena para ti? Vamos a leer este pasaje de Jonás capítulo 1 a partir del verso 1 que dice: Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un barco que iba para Tarsis. Pagó pues su pasaje, y entró en él para ir con ellos a Tarsis, para huir de la presencia del Señor. Entiende lo siguiente: Jonás estaba huyendo. Dios le había dado una misión, y él la rehusó. Y la Biblia dice que él entró en el barco para huir de la presencia del Señor. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Ese profeta estaba muy equivocado. Ese profeta no conocía a Dios tan íntimamente como debería. Quien escucha la voz de Dios debe familiarizarse con la voluntad de Dios. Y la Biblia dice entonces que él entró en una embarcación yendo para otro lado. Mira lo que está escrito aquí. Pero el Señor lanzó sobre el mar. No fue el diablo, fue el Señor quien lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. Imagina la situación en el mar, sin tener a dónde correr. Los vientos eran tan fuertes que el barco comenzó, dice la Biblia, a deshacerse. Imagina la violencia y la fuerza de ese viento. Entonces los marineros, llenos de miedo, clamaban cada uno a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aliviarse del peso. Jonás, sin embargo, había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. Se le acercó el capitán del barco y le dijo: ¿Qué pasa contigo, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá ese Dios se acuerde de nosotros y no perezcamos. Y dijeron unos a otros: venid y echemos suertes para saber por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora, por causa de quién nos sobrevino este mal. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo,
y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces los hombres se llenaron de gran temor y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Porque sabían los hombres que huía de la presencia del Señor, pues Él mismo lo había declarado. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme a nuestro favor? Porque el mar se iba tornando cada vez más tempestuoso. Mira, la situación se volvía cada vez más crítica, cada vez empeoraba más. Dios estaba apretando, apretando y apretando. ¿Por qué? Porque había alguien en esa embarcación que no debería estar allí. ¿Y de quién era la responsabilidad? La responsabilidad era del maestro del barco, del capitán, el que permitió que Jonás entrara. La responsabilidad era de él. Él debía saber quién estaba entrando en su embarcación. Y todos en esa embarcación, incluso sus bienes y provisiones, estaban siendo comprometidos, todo porque un hombre que estaba en desobediencia con Dios estaba dentro de ese barco. Hay gente que no anda sola, carga tempestades consigo. Hay hombres, hay mujeres que llevan tempestades con ellos. Hay personas que cuando las dejas entrar en tu casa, lo que las acompaña es una legión de demonios. Demonios de separación, demonios que traen problemas de salud, demonios que traen trabas financieras, pérdidas, destrucción, deterioro, todo porque ciertas personas entraron. ¿Cuántas personas conoces que parecen un saco sin fondo? Todo lo que cae en sus manos se pierde, todo lo que reciben nuevo, al poco tiempo es chatarra en sus manos. ¿Por qué? Porque hay algo que actúa en la vida de esa persona, algo que trae deterioro, que trae destrucción. La Biblia nos muestra aquí que el hecho de que Jonás estuviera en esa embarcación trajo problemas para todos. Una sola persona equivocada que dejes entrar en tu vida, que pongas dentro de tu casa, puede traer problemas para tu matrimonio, para tus hijos, incluso robarte el sueño. Hasta tu sueño te quita. Por eso, cuidado con quién estás permitiendo que entre en tu casa, que duerma en tu casa, que trabaje en tu empresa. Tal vez digas, no, pero yo no tengo cómo saber quién trabaja en mi empresa. Tengo muchos empleados. Pero a veces Dios te da ojos para ver cosas. Y tú que estás al frente de la administración, que sabes quién está en el área financiera, quién en el área comercial, debes tener ojos para estas cosas, porque tú eres el maestro de ese barco, tú eres el capitán de esa embarcación. Estás diciendo que sabes, pero que no estás viendo lo que ocurre. Debes pedirle a Dios discernimiento, porque esa empresa fue Él quien te la dio. Ese negocio fue Dios quien lo colocó en tus manos. Por eso tienes que tener discernimiento espiritual para identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios en ese lugar. Mira lo que está escrito aquí y presta atención. Jonás respondió, «Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad». Sin embargo, los hombres remaban con todas sus fuerzas para alcanzar la tierra, pero no podían porque el mar se hacía cada vez más tempestuoso contra ellos. Mira qué tremendo. A veces pensamos, no, pero esa persona va a cambiar, tiene arreglo. Voy a esperar un poco más antes de tomar una decisión, antes de apartarme, antes de romper esa relación. Pero cuando Dios nos muestra algo, cuando nos habla, no podemos seguir postergando. Así no funcionan las cosas. Si Dios ya te lo reveló, se acabó. Si ya te lo mostró, ¿por qué sigues diciendo que vas a esperar, que tienes pena, que vas a darle otra oportunidad? Ese es el problema. Muchas veces nos involucramos emocionalmente con las personas y aun cuando Dios nos muestra que esa persona es el problema, pensamos, pucha, no quiero tocar eso. Pero Dios ya mostró. Después de que esa persona entró en tu casa, ¿viste cuántas cosas pasaron? Observa cómo ahora solo discutes con tu esposo o tu esposa, cómo tus hijos están distantes, cómo ya no se ponen de acuerdo. Mira cómo las cosas se están quebrando, cómo tus negocios se estancaron,
¿Cómo está tu vida ahora? Te conectaste con una persona equivocada. Estás caminando con personas equivocadas. Y eso está atrayendo tempestades, huracanes, tsunamis y todo tipo de perturbaciones. Pero mira lo que está escrito aquí, presta atención. Entonces clamaron al Señor y dijeron: «Ah, Señor, te rogamos que no perezcamos por causa de la vida de este hombre, ni hagas caer sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido». Y aquí está la clave. Levantaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó de su furia. Voy a repetirlo. Y el mar cesó de su furia. Cuando las personas equivocadas salen de nuestra vida, las cosas malas dejan de suceder. ¿Sabes lo que yo y tú necesitamos? Necesitamos posicionarnos frente a aquello que nos está desgastando. Necesitamos tomar una posición firme. Tú sigues escuchando a esa persona, pero cada vez que lo haces terminas mal. Ella viene con chismes de uno, con chismes de otro, y no te das cuenta de que te está arrastrando hacia abajo. Tenemos que tener discernimiento espiritual para identificar quién es un Jonás en nuestra vida. Tenemos que discernir quién está pesando en el ambiente de nuestra existencia. Y quiero decirte algo, grábalo muy bien, porque no todos enseñan lo que hoy te estoy diciendo. Hasta el ambiente se vuelve más ligero cuando las personas equivocadas salen. Esta es una palabra profética para tu vida. Ahora quiero declarar el Salmo 91. Dice así: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que destruya al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Hoy quiero hacer una oración a favor de toda persona que tiene un problema que no consigue resolver. Vas a poner ese problema ahora en las manos de Dios. Amén. Escríbelo en los comentarios. Sea un problema de salud, financiero, en tu empresa o con alguien, colócalo en los comentarios y vamos a orar. Señor Dios y Padre, toca con tu poder la vida de esta persona, su casa, su familia, sus negocios, sus proyectos y también sus sueños. Oro ahora para que toda persona que esté pasando por una situación en la que ya no ve salida ni solución, reciba una intervención y un milagro de Dios en este momento. Toca con tu poder, Jesús, y obra un milagro. Cambia esta historia, transforma esta realidad. Te pido, Padre, envía recursos del cielo, envía tu provisión y libera tu poder sobre la vida de esta persona. Oro en el nombre de Jesús para que las cosas cambien, para que la realidad de esta situación sea transformada en el poder y la autoridad de Jesucristo. Donde la puerta fue cerrada, que se abra una nueva puerta en el nombre de Jesús. Donde hubo pérdidas, que haya restitución, que haya restauración.
donde exista una trampa del enemigo, donde se hayan levantado palabras de derrota, de maldición, de pérdida, declaramos que habrá victoria. El Dios que interviene, el Dios que cambia historias, el Dios que puede transformar esta realidad, ya está actuando. Él es nuestro Dios, el Dios poderoso que todo lo puede. Yo declaro toda enfermedad, ríndete a Jesucristo. Todo dolor en el cuerpo, ríndete a Jesucristo. Toda depresión, toda ansiedad, todo síndrome de pánico, ríndete al poder de Jesucristo. Que haya liberación, milagro y victoria. También oro para que dentro de esa casa haya salvación. Oro, Padre, por los que están cansados, desanimados, abatidos, que el fortalecimiento del Señor venga sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Levántalos, ayúdalos a ponerse de pie en el nombre de Jesucristo. Y que venga sobre ellos alegría, paz, que la bondad del Señor rodee su vida y que las bendiciones del cielo sean derramadas. Donde ya no hay acuerdo, que el Señor coloque su mano, que las aguas se calmen y que todo cambie, en el nombre de Jesucristo.